bienvenidos a una nueva emisión de Solas. Hoy vamos a conversar con Mauricio Díaz Álvarez, una enorme figura del mundo de la guitarra. Mauricio Díaz Álvarez, famoso guitarrista mexicano, nace en Guadalajara, México, en 1973. Inicia sus estudios de música y de guitarra con 8 años. En 1991 se traslada a España, donde realiza sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde obtiene las máximas calificaciones. Mauricio Díaz está considerado como uno de los mejores intérpretes de su generación. Ha sido galardonado en los más prestigiosos concursos internacionales de guitarra. Su actividad como docente ha sido muy intensa a lo largo de los últimos años, donde ha impartido diversas clases maestras en entidades tan importantes como la Universidad de Guadalajara de México, en el Conservatorio de Música de Rabat, en Marruecos, en universidades y diversos conservatorios de música de la Comunidad de Castilla-La Mancha de España, y en más de 15 sedes de los institutos Cervantes que hay por todo el mundo, incluido el de Rusia. Ha dado numerosos recitales de guitarra por todo el mundo y ha realizado diversas grabaciones para radio y televisión tanto en España como en México, Polonia, Marruecos y Líbano. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad hoy de conversar contigo. Bueno, soy yo el que les agradece este espacio y aprovecho para mandar un abrazo fraternal a todos nuestros hermanos de Latinoamérica que nos ven. Contanos un poco cómo fueron los primeros pasos. Tu padre también fue un famoso guitarrista mexicano. ¿Qué influencia tuvo esto en la decisión después, más adelante, de elegir esta carrera, de tomar este camino? Bueno, la verdad que marca muchísimo, ¿no?, tener un concertista en la familia, y desde muy pequeño, inconscientemente, ya el oficio me lo había transmitido mi padre. Un ejemplo sencillo de un padre que lleva a su hijo a la oficina muchas veces, pues en mi caso era a los teatros. Claro. Y sin querer, pues yo ya estaba vinculado a este mundo fabuloso, es como digo yo, esta deliciosa patología. Y la verdad que me marcó muchísimo. Y gracias a mi padre también fue un punto de referencia a España, porque la técnica siempre en la guitarra pues es un objetivo para todos los, y más en México, yo nací en Guadalajara, Jalisco, y mirar España pues siempre es una referencia. Y es allí donde se me pasaron los años, llegué en 1991 y allí es donde hice mi carrera en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y bueno, hasta la fecha he vivido, yo creo que más en España que en México. Pero todo el culpable es mi padre, efectivamente. Pero, digamos, a nivel a nivel ejemplo, a nivel decisión. Es una excelente pregunta. Yo a nivel de exigencia no, porque la música es algo que naces con esto, lo tienes que expresar. Esto es un momento que tienes que tener una vocación. Y esto, cuando lo decidí, cuando yo ya estaba en España, cuando tenía que hacer esos exámenes tan difíciles enfrente de un jurado de 8 catedráticos, y tienes que tocar enfrente de ellos, y que esto es muy difícil, ahí es donde agradecí a mi padre inconscientemente todo lo que me había enseñado, es decir, el saber estar en un público, el tocar. Muchas veces yo tenía a mis compañeros que tocaban 1000 veces más que yo. El problema es que no tenían esta costumbre de habituarse a un público. Entonces muchas veces los exámenes eran injustos porque ellos eran muy buenos, pero tocar enfrente de este jurado tan exigente, pues había como que asusta, ¿no? Y estas son de las cosas que siempre le agradezco a mi padre, porque desde los 7 años yo ya estaba tocando. ¿Cómo fue la influencia de España, de la tierra española, digamos, en ese sentido? ¿Qué te dio? ¿Sentiste de alguna forma que fuiste cambiando por estar en España? No se puede negar las raíces, y muy orgulloso de ser mexicano y muy orgulloso muchas veces de representar a España. Es un honor enorme, pero claro, cuando se pasan 17 años, se dice fácil, está uno vinculado a la tierra. Toda mi formación, puedo decir que es una formación sólida, al 100% española, y esto la verdad que me ayudó muchísimo. Las técnicas cambian.
una técnica actualmente en Latinoamérica, una técnica española, es diferente. La riqueza de la guitarra es algo que está en un estado de evolución. Entonces, como usted comprenderá, en México la guitarra pues, no es lo mismo cuando uno llega a Madrid, y esto hay que tener humildad para empezar y replantearse una técnica nueva. Y los resultados. Ahora, ¿tiene que ver, digamos, con un trabajarlo más, con que hay más experiencia, más en España, o es simplemente una cuestión de estilo, digamos? Yo puedo decir que España está a la cabeza en cuanto al repertorio. El siglo XX y siglo XXI ha sido una explosión a nivel sinfónico en la guitarra impresionante, como nunca lo había sido en otros siglos. De hecho, hay unas lagunas grandes en cuanto a los repertorios orquestales. Y el siglo XX-XXI, en España en concreto, si me permite citar a Tomás Marco, a Antón García Abril, a Manuel Moreno Buendía, que son grandes compositores sinfónicos no guitarristas. Gracias a ellos, a través de Gabriel Estarellas, hemos enriquecido el repertorio donde la guitarra habitualmente no la vemos, como puede ser en un piano, como puede ser un concierto de violín, una soprano, y gracias a este siglo la guitarra empieza a resurgir a niveles sinfónicos. Los compositores dicen, me interesa este color, qué interesante este instrumento con tantos recursos. ¿Por qué? Porque la guitarra está en su máxima expresión, y esto gracias a los compositores, muchas veces no guitarristas, porque gracias a ellos, evidentemente compaginando la labor con el intérprete, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, se trabaja de la mano y hace crecer el repertorio. Por eso todo esto lo he vivido durante años, y puedo decir que España pues me ha enseñado esto, y España es una referencia en el mundo en cuanto a la guitarra. Eso, digamos, precisamente de esa colaboración con los compositores, entre compositores e intérpretes, por ahí incluso si hablamos de compositores no guitarristas, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo es el diálogo en ese sentido? Ya sea al momento de interpretar, ya sea antes, en el proceso de componer aún. ¿Cómo es la interacción, digamos? Exactamente. Bueno, esto es un proyecto siempre de una sutileza en la creación, porque claro, estamos hablando de un compositor que crea un clima orquestal donde la guitarra es protagonista, pero cómo expresar un instrumento tan complicado como es la guitarra, empezando de la amplificación. Imagínense, en una sala de 3000 personas, tenemos que saber aceptar que la guitarra no es un instrumento que tiene la misma sonoridad que un piano, y a partir de allí, sabiendo que se puede amplificar y haciendo un trabajo minucioso con el compositor de cuáles son las posibilidades de la orquestación. Es decir, muchas veces cuando está en el discurso de una guitarra no se pueden poner todos los metales, toda la cuerda a sonar, es decir, es una manera de orquestar también con inteligencia, y esto hay muchos compositores que lo entienden. El siglo XX, yo vivo actualmente en Francia, soy profesor allí, y veo la actividad, la evolución en un país tan, entre comillas, alejado de la guitarra, que no es tan ligado como Latinoamérica puede ser la guitarra, como en España. Y en Francia, Pierre Boulez, si usted me lo permite, Pierre Boulez incluye en sus orquestaciones la guitarra, pero como un color más. Y esto es un paso importante en la guitarra, porque la guitarra siempre es un instrumento alejado. Y podemos decir que en ese mundo de cámara, en ese mundo sinfónico, la guitarra hace una explosión. Esto que repercute es un trabajo intelectual muy fuerte, tanto en el intérprete, compositivo, y la técnica. Justamente hablaba con mis alumnos esto, cómo afrontar cuando un compositor nos pide un pasaje hermosísimo, pero que no es guitarrístico. Entonces, ¿cómo hacerlo? Claro. exactamente, y es cuando se habla con el compositor con todo el cariño del mundo, decir, maestro, no se puede, pero hay estas posibilidades, quizá alternando las notas en otro orden, y si la orquestación lo permite. Y este es un trabajo minucioso que conlleva un tiempo grande, pero los resultados son fabulosos muchas veces y enriquecedores. Por eso vuelvo a insistir que la técnica está ahora actualmente en la guitarra en una evolución increíble. Es un buen momento para Ahora, la guitarra. Estamos hablando, digamos, de una lección que surge a partir del compositor. ¿Qué podemos decir en la dirección opuesta? ¿Dónde está el elegir, el buscar
desde tu parte lo que va a pasar, lo que se va a interpretar después? Esto es otro mundo impresionante. Es un mundo de una sutileza. Imagínate un repertorio maravilloso de Juan Sebastián Bach. Ya no puedes hablar con el maestro, pero conoces la estética, conoces la adaptación, porque la guitarra es una transcripción del laúd. Entonces, ¿cómo evolucionó la guitarra? Es un instrumento que nace en el siglo XVIII y a partir de allí, cómo afrontar una transcripción y cómo afrontar cuando es una obra de un compositor que ha escrito para ese mismo instrumento. Son tantas cosas que hay que tener en cuenta al interpretar. Una vez aclarados esos puntos, claro, la técnica, el sonido, el equilibrar los colores, en función de la estética de la obra. Esto es el trabajo del día a día del intérprete. ¿Y podemos decir que, digamos, hay un trabajo creativo en ese sentido? Precisamente en ese proceso. Que existe en la interpretación creatividad, composición, sí. Eso ha sido un dilema grande y celebro que me hagas esta pregunta porque, claro, muchas veces se piensa el intérprete, bueno, pues es algo mecánico, que se cae uno en el tecnicismo y sí, pero tiene que haber una creación, tiene que haber un aporte importante, es decir, compositor, intérprete y el público que recibe. Estos son tres elementos importantes. La obra está viva siempre. ¿Cómo es que toma lugar ese proceso? ¿Es que tiene que ver con una obra que uno tiene que sentir primero, que tiene algo que ver con uno, que tiene cierto reflejo con las propias características? ¿Cómo sucede, digamos, ese momento creativo durante la interpretación? Ese diálogo entre el que interpreta, el que alguna vez fue el compositor y, bueno, el público, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, esta obra que interpretaré por primera vez en Rusia, en Moscú, que es el Hommage a Marcel Proust de Gabriel Estarellas, es un ejemplo de cómo un intérprete puede transmitir una obra que para mí tiene tantas emociones plasmadas allí, porque esta obra la he visto crear con mi querido maestro Gabriel Estarellas, cómo en cada movimiento, cada semana íbamos hablando de ellos, de las sutilezas, de las sonoridades españolas. Gabriel pensaba en concreto en la mezquita de Córdoba, el segundo movimiento. Para él es una acuarela de Andalucía. Pese que es un homenaje a este gran escritor francés, es una obra muy, muy española. Y hay que saber este tipo de colores para poder recrearse. Y esto está tan presente en mí. Esta obra he podido tocarla en 4 continentes, he tenido la suerte de poder tocarlo en África, en Latinoamérica y por muchísimos países de Europa y en Oriente. Hacemos una pausa, pero no se vaya que enseguida estamos de vuelta. Y ahora sí, seguimos hablando de la música aquí en A Solas. ¿Has tenido la oportunidad de tener una especie de clase con guitarristas de Moscú que han estado haciendo preguntas, consultas, bueno, querer tener un momento de contacto, digamos, ¿no? ¿Qué impresiones te has llevado de ese momento? Decías que cada país es un mundo, que son distintas las preguntas, son distintos los aspectos a los que les prestan atención. ¿Cómo ha sido en esta oportunidad? La verdad que me he sorprendido muchísimo porque la manera de afrontar el repertorio latinoamericano y español, porque gran parte de los alumnos ha traído obras muy interesantes de un altísimo nivel, pero para mí ha sido una sorpresa muy grata el ver el alto nivel que ha habido esta tarde, el entusiasmo
por lo mismo que te cuento, cómo evoluciona la técnica, y cuando yo transmito esta técnica que en su momento cuando yo la aprendí me emocioné, se revive esa misma llama y con un talento, porque quiero decir que estoy muy sorprendido por el nivel y bueno, creo que el mensaje ha llegado, todos tienen un objetivo, hemos coincidido, he dado mi punto de vista, pero sabiendo que tenemos ya nuestros futuros artistas, es decir, yo doy mi punto de vista, pero por favor, quiero que reflexiones, pero lo que tú estás haciendo está bien, simplemente es un pequeño consejo que he dado a guitarrista. La verdad que ha sido muy agradable y muy enriquecedor para mí. Si seguimos hablando de esta tarea de compartir experiencias, opiniones, ¿alguna pregunta que alguna vez te haya impresionado, que te haya quedado marcada de qué buena pregunta, qué interesante? ¿Qué podrías decirnos? Bueno, la verdad que hace muchos años, recuerdo, ¿no? con unos colegas, en una conversación, en un concierto que íbamos a dar en Suiza, era un cuarteto de cuerda, con guitarra, es decir, unos quintetos de Boccherini maravillosos, y recuerdo un violonchelista, por cierto, ruso, afincado allí, me decía, pero ¿cómo es posible que la guitarra tenga esta riqueza de sonoridad? Y me dice, ¿tú crees que podría yo cambiar de instrumento? ¿Tú crees que es tarde para comenzar la guitarra? Sabiendo que era un virtuoso del violonchelo, claro, me marcó muchísimo. Y que le dije, bueno, jamás será tarde para un instrumento que descubres. Y yo creo que, me parece que al final comparte actualmente los dos instrumentos. Y claro, ¿qué me marcó? Es decir, renunciar totalmente siendo ya un profesional y comenzar de nuevo el aprendizaje de un instrumento porque el timbre le ha marcado. Esto me pareció algo muy fuerte, ¿no? Siendo ya un profesional, habiendo ganado tus concursos, dice, ¿qué opinas de renunciar a todo y empezar un color, un timbre nuevo? Claro, esto me pareció de una valentía enorme. Ahora, ¿qué fue lo que en ese momento, bueno, en tu opinión, lo tocó hasta tal punto como para que la persona se plantee realmente un cambio de esa magnitud? ¿Qué fue lo que le llegó de la guitarra tan hondo en ese momento en particular? Porque supongo que no es la primera vez que escucha una guitarra. Claro, pero fue una obra, un color muy puntual de un compositor que se llama Eduardo Angulo. Es un compositor realmente, bueno, no es muy conocido, pero en ese segundo movimiento de este quinteto había un color muy particular y a partir de ahí yo noté que hubo un cambio especial, lo que llamamos nosotros un color. Un simple color, un momento, un instante puede cambiar toda una vida. Esto es el milagro de la música y es lo que intento decir. Contanos un poco cómo es la vida relacionada con esta profesión, la vida de ser un guitarrista de esta magnitud. Cuando no estás en conciertos, en giras, ¿cuánto tiempo lleva, por ejemplo, el ensayar cada día? ¿Es algo que se hace diariamente? ¿En qué consiste, digamos, esta profesión, este trabajo, si lo vemos desde ese punto de vista? Bueno, mi ritmo de vida, me doy cuenta que, entre comillas, podría ser un poco extraño cuando veo a mi vecino. Es decir, para mí, incluso un domingo tranquilo en casa, sin compromiso, pues tengo que mantener mis seis horas de trabajo como mínimo para mantener el nivel técnico y mantener las obras, pese a haya o no haya, como mínimo para mantener un nivel, compaginadas con el trabajo como profesor de guitarra en Francia, que eso conlleva un tiempo importante, porque yo tengo 45 alumnos allí en la Bretaña francesa que tengo que ver 4 veces por semana. Es decir, la vida como profesor y como concertista es difícil, pero desconectarse, es decir, en mi vida normal, mi vida privada, mi pasión es seguir escuchando música, pero no de guitarra. Les aseguro que yo soy un amante del piano, soy un amante de la música orquestal, es decir, escucho todo menos guitarra y sigo enriqueciéndome mucho en ello. Pero lo que quiero decir que
el instrumento en general, o sea, una guitarra, un piano, conlleva una filosofía de vida. Es decir, hoy nosotros vemos un monje tibetano y es impresionante la manera de vivir, esta filosofía de llevar. Bueno, pues un músico es igual, vive con el instrumento. Es decir, yo vivo con mi mujer y con la guitarra, y entender una mujer que entienda esto, porque esto es realmente una pasión para entregarle pues toda una vida a la guitarra. Pero estamos hablando de tocar todos los días para mantenerse como intérprete. Y además, digamos, de esa labor, de ese estar constantemente relacionado, ¿qué otros elementos dirías que tiene esa precisamente filosofía de dedicarle una vida a la música? Bueno, más que filosofía es una necesidad, una necesidad. Esto es importante. Es decir, entender que un día sin guitarra muchas veces es algo incomprensible, es decir, llega a ser esto como una droga. Necesito el escenario, necesito enriquecerme de nuevas obras, estar en contacto con compositores, ver nacer nuevos proyectos. Es decir, esto realmente va creciendo. Y es una manera de vivir, compaginada evidentemente con la docencia, que siempre es un placer transmitir todo esto, y todo lo que son los viajes con la vida profesional. No es fácil, quiero decirlo, pero es una vocación. Particular, sí, no es habitual, pero bueno, tiene que gustarle a uno mucho esto. Para quedarse. Sí. Has estado, bueno, en conciertos, con masterclasses, bueno, tienes tu disco, has tenido muchísimos premios. En este momento, para el futuro, ¿qué otros nuevos retos, qué otros nuevos grandes proyectos te planteas? Bueno, hay un proyecto sinfónico muy importante. Van a salir recién 2 discos nuevos. Me permito hacer este pequeño espacio: el concierto de Aranjuez, que he grabado con la Filarmónica de México, y el concierto del Sur, con la Orquesta Querétaro, con un gran director mexicano, el maestro Guadalupe Flores, que es uno de nuestros grandes directores allí. Y a través de este disco tenemos una gira muy fuerte por Latinoamérica y por Europa. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por darnos esta oportunidad. Gracias a ustedes por este espacio y ha sido un verdadero placer. Este ha sido Mauricio Díaz Álvarez, un verdadero grande de la guitarra. Nos despedimos hasta nuestra próxima emisión.